Venga, 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 17:21 en la República Argentina. Y vamos a charlar con Facundo Di Cuolo, está comunicado a través del Zoom. Hola Facundo, ¿cómo estás? Buenas tardes. Bien, bien, muy contento acá de estar charlando con vos. Acá estamos. Bueno, lo decíamos hace un ratito, Facu es capitalino, ¿no? ¿Porteño? ¿Sos porteño, Facu? Bonaerense, zona oeste de la provincia de Buenos Aires. Ah, ¿de qué parte? Ramos Mejía. Ah, mirá vos. Bueno, estás presentando tu cuarto libro, que es El Reino Subterráneo. Pero antes de llegar al Reino Subterráneo, me gustaría que nos cuentes tu historia. Porque, bueno, hasta llegar aquí has tenido un recorrido muy rico dentro de la literatura. Sí, este es el cuarto libro que publico, El Reino Subterráneo, que se presentó ahora hace poquito, a mitad de julio. La primera presentación fue acá, en una de las escuelas en las que trabajo, en el Colegio San José, de acá de Morón Sur, también de zona oeste. Y bueno, yo pienso que respecto de lo que es el camino literario que me preguntás, desde que uno escribe hasta que uno publica, y antes de empezar a escribir, que viene la parte de lectura, que es tan o más interesante que la otra. Hay un trayecto largo de siempre estar en contacto con la literatura y con la palabra, sobre todo, ¿no? Yo pienso que tiene que ver mucho con, bueno, en su momento también haber hecho radio, con la comunicación misma. Me parece que la mayor parte de las cosas que fui haciendo, en este aspecto, orbitan todas alrededor de la palabra y de la comunicación, y la publicación de libros es una de ellas, digamos, es uno de los aspectos de esto, me parece, ¿no? ¿Y cómo fuiste forjando a través de los años la pasión por la palabra, por escribir, por la comunicación? Mira, una de las primeras cosas que yo aprendí, que recuerdo, es haber aprendido a leer, porque yo tengo una hermana que es 2 años mayor que yo, y claro, ella estaba en el primer grado de la escuela primaria cuando yo estaba en jardín, entonces bueno, en ese jugar a la maestra, claro, aprendí a leer, y la verdad es que era muy inquieto de chico. Y bueno, una de las pocas cosas que me mantenía quieto y tranquilo era leer. Entonces, bueno, en mi casa había varios libros, había una biblioteca bastante grande, y si no me traían otros también, ¿no? Como para por ahí, en ese fomentar la tranquilidad, se estaba gestando otra cosa. Creo que ahí es donde empieza todo. Me parece que a partir de ahí, bueno, después todo lo que uno va leyendo, en esos primeros años, sobre todo cuando uno aprende a leer y cuando uno descubre que la lectura es una pasión que uno comparte con uno mismo, porque es una de las pocas que no se puede compartir. Uno puede escuchar, bueno, vos debes recordar la época en la que uno se juntaba a escuchar música, ¿no? Claro. Ahora eso no ocurre porque la mayoría de las cosas ocurren en la soledad y en lo interno, y hasta a veces en el encierro también, ¿no? Pero antes uno se juntaba a escuchar música. Claro, salía un disco nuevo, un cassette nuevo de una banda, y nos juntábamos en la casa de alguno o en la esquina. Uno llevaba el radiograbador y lo ponía, y con los libros pasaba lo mismo, Facundo. Se lo prestaba, tomá, te lo presto. Claro, y esa diferencia, tal vez yo creo en relación con lo que te decía, es una pasión única de uno con uno mismo, porque estás vos solo con el libro, y lo que vos por ahí interpretás es muy personal, digamos, ¿no? Es un viaje de uno con uno mismo, en qué cosas vos pones el foco y en qué cosas las puedo poner yo u otro. Entonces me parece que cuando uno, empezando recién a conectarse y a vincularse con la lectura, entiende que hay un mundo, bueno, vos lees todo lo que encontrás, y en ese leer todo lo que encontrás, te encontrás con cosas que están muy piolas, porque casi siempre, claro, cuando vos no tenés tus propios libros, lees la biblioteca de otro, ¿viste? Que por ahí es un rejunte. Sí, seguro, totalmente. Ahora, me dijiste que sos docente. También, sí, me dedico a la docencia. ¿Estás en contacto con chicos de qué edad? Y de 15 a 18 años aproximadamente. ¿En la secundaria? Sí, en la secundaria. ¿Notás que los chicos leen menos que nosotros en nuestra época? No, para nada. ¿No? Yo pienso que leen más. La discusión que me parece que está mal dada es qué es lo que se lee y no cuánto se lee, porque se tiene que estar mucho más en contacto con la palabra ahora, hasta por la comunicación misma, ¿viste? Sí. Tal vez es mucho más sesgada, pero en realidad la lectura está mucho más presente. El tema es qué se lee,
por qué se lee eso y no otra cosa, desde qué lugar llegás a diferentes formas de lectura. Pero en realidad lo que también tenemos que pensar es que hoy hay muchos más entretenimientos y muchas más formas de vínculo con contenidos que pueden ser culturales, de mayor o menor calibre, y entonces la lectura, que antes tenía tal vez muchísimo más peso, porque era una de las pocas formas de entretenimiento, junto con la televisión y el cine, digamos, y la música, no había muchas, claro. Y ahora tenés un montón con la que podés vincularte en cualquier momento, en cualquier lugar, y durante periodos muy breves de tiempo. Entonces me parece que tal vez la lectura no tiene ahora ese lugar que teníamos si nos fuéramos, por ejemplo, al siglo XIX, donde no existía ni la televisión, ni la radio, y la música era selecta y no estaba grabada, y bueno, por eso ahí tenés esas novelas, ajá, como Bovary o Crimen y Castigo, que son unos choclazos, porque claro, la finalidad era el entretenimiento también, y era uno de los pocos que había, pienso, ¿no? En relación con esto que me preguntás. Sí, no, te lo preguntaba, de hecho, que por este aparatito que tenemos todos, que por ahí los chicos se pasan horas y horas, y nosotros también, ¿no? En tema de redes y todo eso, y por ahí la lectura la dejamos a veces un poquito de lado porque nos ponemos a ver o TikTok o Instagram, nos pasa a todos. Sí, claro. Sí, yo creo que si vos le preguntaras a gente grande, a gente que está en edad de ser padres de esos chicos o abuelos, preguntarle cuántos libros leen por mes. Claro. Porque es un discurso muy tentador, ¿viste? Esto de, bueno, en la juventud no lee. Claro, a nosotros nos pasa, totalmente. Exactamente. Facundo, ¿qué te inspiró a escribir El Reino Subterráneo y qué significado tiene para vos esto? Mirá, el cuarto libro, es tal vez el más íntimo, me parece, ¿no? Y muchos de estos cuentos surgieron durante el contexto del encierro y de la pandemia, y también surgieron en función de algunos de estos cuentos, el principio de esas ideas, esos protocuentos. La primera versión, yo lo llamo la primera versión. La primera versión se escribe como aparece, y después tal vez uno le va dando alguna vuelta y con el tiempo ese cuento se transforma en otro que casi siempre es mejor que ese, pero empiezan la mayoría en esa época, ¿no? De hecho, de los 11, 8 ya estaban escritos a fines de 2020. Después hubo algunas cosas que se modificaron y algunos otros cuentos que aparecieron, pero la gestación fue esa, y yo pienso que es El Reino Subterráneo. Ahora que vos me lo preguntás, esto en realidad no lo había pensado de esta manera, porque también estar en contacto con el encierro, el contexto de encierro, yo pienso que nos hizo a todos ir muchísimo más para adentro, de una forma obligada y casi brutal, si se quiere, ¿no? Pero nos hizo ir para adentro en un montón de cosas y nos hizo meternos a cada uno en nuestro propio reino subterráneo. Entonces me parece que ese es el valor por ahí, o ese anclaje emotivo que le encuentro a y a los otros también tal vez, pero de manera más fragmentada. Tal vez tiene una unidad conceptual más fuerte en este sentido. Se pueden leer desde ahí la mayoría de los cuentos, ¿no? El reino subterráneo, en el reino subterráneo, que es uno de los cuentos del libro, el libro se llama El Reino Subterráneo, acá lo tengo, ahí estamos. Sí. Y son 11 cuentos, y uno de los cuentos se llama El Reino Subterráneo. En ese momento, en el momento de terminar de escribir ese cuento, yo dije, bueno, este es el cuento que representa el concepto del libro. Ahí como que se cerró, ahí terminé de hacer el nudito, digamos. Después queda acomodar el papel, el paquete y toda la cosa. Vos sabés que en la gacetilla que me llegó se menciona que los cuentos oscilan entre la luz y la oscuridad. ¿Podés hablarnos un poquito más sobre esta dualidad que está presente en las historias que proponés en el libro? Sí, claro. Yo creo que, bueno, se trata, tal vez está eso en el título, ¿no? El reino subterráneo. En reino y subterráneo hay una especie de, no sé si contradicción, pero la palabra reino suena luminoso y lo subterráneo casi siempre es lo oscuro, ¿no? O lo oculto, que en realidad hay que develar o hay que iluminar. Yo creo que oscilan un poco entre la luz y la sombra, porque muchos de estos cuentos tienen finales tal vez un poco abruptos o propios de lo que es el fantástico del horror, ¿no? O de lo terrible que se devela, y otros no, y otros tal vez esperás que venga el hachazo y viene la caricia, ¿viste? Entonces, o están más conectados con el mundo emocional o con lo que sería la memoria genética, en este caso mía, ¿no? Que obviamente esto es ficción, pero la mayoría de los cuentos
tienen un anclaje real o algo que los inspira, ¿viste? La literatura y la realidad muchas veces se pintan o aparecen como opuestas cuando en realidad se retroalimentan mutuamente. Tiene que haber un alto grado de realidad en la literatura, si no, no funciona, si no hay algo que vos no te crees. Los cuentos a ver si me equivoco, ¿no? Porque a lo mejor estoy diciendo una burrada y vos me corregís, está todo bien. Los cuentos parecen explorar como diferentes aspectos del terror y el horror. ¿Es así? ¿Cuál es el enfoque al escribir este tipo de relatos? Sí, en realidad el enfoque aparece solo en función de la historia. En función de la historia que aparezca y del conflicto que aparezca, el cuento se escribe, digamos. Yo no tengo casi nunca una pretensión previa al escribirlo, porque para mí esto es un poco como decía Cortázar, el cuento se escribe solo. Y yo pienso que se escribe solo, a vos te aparece la idea, en este caso a mí me aparece la idea, puede ser una imagen, puede ser una frase, puede ser algo que veas hasta en el noticiero, algún titular, y vos decís, esto es un cuento, en mi caso, ¿no? Bueno, eso es un cuento, hay un cuento. Entonces, el mecanismo que yo tengo casi siempre, por lo menos para los cuentos, es ¿no? Aparece una idea, un concepto, algo medio amorfo, y uno dice, bueno, acá hay un cuento, está rondando por acá. Entonces, es escribir tal vez el principio de cómo se plantaría, casi siempre después aparece el final, y después termina apareciendo el conflicto o el monstruo del cuento, ¿no? Por decirlo de una manera metafórica, y ahí es donde se termina de escribir. Me parece que ese tipo de estructura de lo que es bueno, los norteamericanos le llaman el fantasy, este fantástico de misterio, de horror, ¿no? Lo que se devela al final, que aparece como algo terrible, ¿no? Que es propio de esta forma de literatura. Me parece que casi siempre es subsidiario a la historia que se está contando. Tal vez si te aparece, por ejemplo, El Reino Subterráneo, es un cuento que, si bien tiene muchas cosas oscuras, también tiene muchísima luminosidad. Entonces, ese cuento pedía o necesitaba otra cosa diferente que el resto. Me ha pasado con algunos de los cuentos de este libro y con algún otro que, mira, el último que escribí hace algunos días también. Apareció ahí una situación para un cuento, y yo lo terminé de una manera que no me terminaba de cerrar. No estaba cerrado el círculo. Había algo que me parecía que le faltaba. Yo dije, este cuento puede tener otro final. Entonces, lo que hice fue pasárselo a algunos amigos que me gustan mucho como lectores y son parte también activa de esto, ¿no? La gente que te lee, que a vos te gusta como lector y que tal vez te puede orientar en algo que vos quisiste expresar que no se percibe o que aparezcan otras cosas nuevas que vos no viste. Y está bueno porque retroalimentás ese círculo antes de que el libro salga. Eso suele pasar cuando el libro sale masivamente. Entonces, disculpa que te interrumpa. ¿Cuál fue el cuento más desafiante que tuviste? ¿Y por qué? Si es que tuviste alguno más desafiante que otro para escribirlo. Sabés que no sé si desafiante, porque por lo general suelen aparecer de manera natural y es algo que yo aprendí a no forzar, porque me generaba, está buena la pregunta, porque al principio de escribir, ¿no? Hace muchos años atrás, tal vez uno tenía ese desgarramiento del que habla Sábato, ¿no? O de tener que forzadamente decir algo o cumplir con una expectativa que casi siempre es propia, que muchas veces no se condice con la naturaleza que ese texto puede llegar a tener. Entonces, en este caso, con el tiempo, aprendí a que si el cuento sale, sale, si no sale, lo dejamos y lo agarramos después. Y por ahí, después de mucho tiempo, le encontraste la vuelta o te despertaste un día y estás pasándole dulce de leche a la tostada y te aparece una frase que te hace destrabar todo eso. Me pasó, sí, con uno de los cuentos, con el último que escribí de ese libro, que se llama La Quinta, el cuento, que es un cuento muy personal, tal vez el más personal de todo el libro, que tiene que ver con una historia muy propia, de una persona muy querida, que casi siempre me pedía que escribiera sobre un lugar que nosotros frecuentábamos de chicos, y bueno, esa persona ya no está, y en un momento me vino ese recuerdo, y yo dije, tengo que escribir algo con esto. Seguí con el día, caminando el día, hasta que en un momento me apareció la idea.
y me apareció, y yo tenía ahí una responsabilidad porque lo que yo quería dejar era algo luminoso justamente, y tal vez ese es el cuento más luminoso, el que se llama La Quinta. ¿Por qué? Porque el primer final era un final brutal, era un final terrible, y yo dije, no, este cuento no puede terminar así. Facundo, Y yo dije, no, discúlpame, termina la idea, perdón. ya va a aparecer el final, digo, Claro. va a aparecer el final no aparecía. Y ya estaba sobre el cierre, digamos, se agregó después del cierre del libro. Yo dije, esto no puede terminar sin este cuento. Y costó un poco, ahí sí costó un poco llegar a esa idea de luminosidad. ¿Pero por qué? Porque el cuento me había salido a mí de otra manera, ¿no? Claro. Además de entretener el libro, ¿pensás que o vos le buscás algún otro mensaje para los lectores? No. Esto por ahí es un poco, muchas veces pincha la expectativa general que se tiene sobre muchas veces la gente que escribe, ¿no? Esto de dejar un mensaje. Está muy instituido esto, ahora aprovechando lo que me preguntás, está muy instituido también en la enseñanza de la literatura. ¿Viste esto de que la literatura tiene que dejar un mensaje? Y en realidad la literatura no tiene que dejar ningún mensaje. Si lo deja por añadidura, digamos. Casi siempre se percibe. Yo creo que ninguna posición es inocente y el mensaje se percibe siempre. Ahora, me parece que darle al texto una finalidad le está quitando una propiedad artística que es impresionante. Digo, no está quitando la emoción estética muchas veces en función del mensaje. Yo creo que desde mi lugar, por lo menos, la pretensión mayor es entretener. Yo creo ya que empezar el libro y terminarlo y digas, che, qué bueno esto, o no me di cuenta y terminé el libro, y a mí me dicen, lo terminé en 2 horas, 3 horas, a mí me encanta. Y me gusta que la gente haga su propia lectura. Eso es algo que está buenísimo. Por eso me gusta mucho cuando a mí me cuentan lo que leen, lo que yo escribo. Me parece fascinante porque la mayor parte de las veces va por otro lado. En general el concepto se capta global. Me pasó con este cuento, por ejemplo, que la mayor parte de la gente que lo lee o que lo fue leyendo me lo destaca como el cuento más lindo por ahí, ¿no? Y creo que sí es el cuento más lindo y creo que ese era el que tenía que darle un título al libro, pero después de ahí para abajo la mayor parte de las cosas son sorpresas y eso está bueno para uno como autor, ¿no? ¿De quién es el prólogo? El prólogo no tiene actualmente. Sabéis que lo pensé en su momento, pero dije no, tiene que ser el más íntimo, el más directo. Vos abrís, la ilustración de tapa es de Diego Ramos, que es un autor extraordinario, un amigo extraordinario y un autor también excelente, artista plástico, músico, periodista también. La imagen de tapa, que tuvo también varias pruebas. Que está muy buena. Muy artesanal, sí, la verdad que hizo un grandísimo trabajo y es una de las imágenes de ese cuento, ¿no? Esa imagen que vos ves ahí aparece en el cuento El Reino Subterráneo. Pero yo dije, se abre la tapa, hay 2 frases que inician a modo de portadilla y directamente ya entras al libro. Fue una decisión deliberada. Mucho de lo que podría tener un prólogo y con mucha más brevedad y mucho más minimalismo, lo tiene la contratapa, que la escribió Alejandro Di Donato, también un gran amigo y gran escritor, y creo que ahí resume bastante el concepto del libro. Es la 4ª que escribe él, todas las contratapas las escribe él. Nosotros somos gente muy bilardista, ¿viste? Muy metódica, y tenemos ahí, sí, tenemos unas cábalas que denominamos costumbres, además de que yo creo que la gente que construye el libro, además de que uno lo escribe, es la que lo enaltece. Bueno, en este caso ellos han colaborado con esto y me parece que le han dado un toque mucho más profundo artísticamente, pero las 4 son de Ale, que es quien escribe habitualmente las contratapas. Hay algo leí de alguna... no una crítica en sí, sino digamos que hay algunas opiniones por parte de Alejandro Di Donato que habla de que los cuentos van oscilando entre las ruinas y los saltos de fe, ¿no? ¿Qué pensás que quiere que los lectores experimenten al leer tus historias?
Bueno, me parece que es esto que vos decías hace un rato, ¿no? Es una especie de claroscuro. ¿Por qué? Porque algunos cuentos son un ejercicio literario brutal, terrible, de alguien que se mete en un terreno que no le corresponde, y está eso de lo clandestino, ¿no? En muchos de los cuentos, esa oscuridad, y vos decís, estás entrando en un... ¿Viste cuando uno es chico y se mete en una casa abandonada, que vos sabés que no tenés que estar ahí, pero no podés dejar de estar ahí? Ajá. Esa es una de las sensaciones por ahí. Y la otra no, la otra es encontrarte con algo, es esperar que algo terrible ocurra, y ese algo terrible no ocurre, porque también pueden pasar otras cosas, y esas cosas que son terribles y no ocurren, también son lo imprevisto, ¿no? Facu, ahí, ¿cómo hacemos los rosarinos para llegar al libro? Mira, en este momento Alción el Editor es una editorial cordobesa. Tiene distribución en Córdoba, tiene distribución en Rosario. En el Juguete Rabioso lo pueden conseguir, me han dicho que es una librería muy famosa de allí de Rosario. En el Juguete Rabioso de Rosario está. Si no, también está en la página, en la tienda virtual de Alción Editora, que es la editorial. Ahí pueden acceder, y también en breve por Mercado Libre, y bueno, se irán agregando seguramente algunas otras vías de distribución para que puedan llegar al libro, y espero que en algún tiempo podamos estar por ahí por Rosario. Es una ciudad hermosa y a mí me gusta mucho. Y en estos momentos se está desarrollando la Feria del Libro, se inauguró ayer y está hasta el 12 ahí en el Centro Cultural Fontana Rosa, y a la vuelta, ahí nomás, en Mendoza 784, ahí está el Juguete Rabioso, a 2 cuadras del Centro Cultural Fontana Rosa está el Juguete Rabioso, donde se puede encontrar el libro. Entonces, allí, buenísimo. Y también vi que incursionás con los podcasts. También, sí, eso bien. También fue hijo de la pandemia. En el sentido de que yo tenía que, de alguna manera, desarrollar un poco el ejercicio literario. Fue para muchos de mis alumnos también, fue para mis sobrinos que viven en el sur, y después se fue haciendo como una bola de nieve. Esos en principio eran audios que yo grababa y los mandaba por WhatsApp. Entonces se fue como haciendo una cadena que era un poco incómoda en un momento, porque por ahí tenía que reenviarlo 40 veces, o me lo reenviaban a mí, o me decían que por ahí se los había pedido una conocida que era maestra de una escuela para mandárselos a los chicos. Entonces dije, bueno, tenemos que buscar una manera de que esto se pueda masivizar de una forma más sencilla. Entonces, bueno, armé el podcast en la plataforma de iVoox, lo vinculé con Spotify. Y bueno, tuvo una repercusión bastante impensada, muchísima, que yo lo dejé un par de días, casi todos los días grababa, lo dejé 2 o 3 días, y de un día para el otro por ahí había aumentado 100.000 reproducciones. Yo dije, bueno, ¿qué es lo que está pasando acá? En el momento todavía que los podcasts en Spotify recién estaban surgiendo, estuvo varias semanas ahí en el top también, algo completamente inesperado, pero que a mí me gusta mucho porque además de escribir, a mí me encanta leer también. Me gusta mucho leer, es algo que hago en el aula, pero que también me gusta mucho. Me parece que ahí hay una pata de la literatura que es inexplorada. Tal vez hay trabajos sobre narración oral, pero esa narración oral muchas veces tiene un toque de histrionismo, de dramatismo. La lectura para mí es otra cosa. Es ser más fiel al texto, y seguir es como el ritmo de una batería, ¿viste? Nunca pude ser, de todos los instrumentos, el único que nunca pude tocar, me digo que el resto los toqué muy bien, ¿no? Fue la batería. Entonces, bueno, es una forma de tocar la batería. No, los bateros son una secta tremenda, no, es gente que no está bien. Los bateros, gente que no está bien. Es polémico cuando lo decís, viste, por ahí. Es como el Diego hablando de los arqueros, viste, son otra raza. Sí, bueno, son otra raza, no, para el batero es una cosa impresionante. Bueno, Facu, tenemos que ir cerrando la nota. La verdad que disfrutamos muchísimo de esta charla. Éxitos con la presentación del Reino Subterráneo. Ojalá que pronto nos podamos conocer personalmente. ¿Por qué no aquí hacer la presentación en la ciudad? Cuando ande por ahí seguramente me dé una vuelta, eso ya descontalo. Te agradezco un montonazo a vos por el tiempo, por la escucha y por este momento. Te mando un abrazo grande y saludos a todos los que nos están escuchando del otro lado. Muy bien, buenísimo. Abrazo grande. Facundo Di Cuolo, escritor de nuestro país, bonaerense, el de Ramos Mejía, presentando su 4º libro, 11 cuentos
que son los engloba en El Reino Subterráneo, que es el nombre de uno de los cuentos,